Faro en la noche. El padre Raúl Ortiz Toro, director del Departamento de Doctrina de la Fe y Promoción de la Unidad de los Cristianos y del Diálogo de la Conferencia Episcopal de Colombia, estará conversando junto al padre Ramón Zambrano en este programa de Faro en la noche. Sacerdote, docente e investigador, magíster en Teología e Historia de la Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, magíster en Bioética por la Universidad Pontificia Regina Apostolorum de Roma, Italia, magíster en Teología Patrística e Historia de la Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. A lo largo de este programa, junto al padre Raúl, profundizaremos sobre el diálogo ecuménico, las experiencias con los líderes de otras iglesias en favor de la unidad de todos los cristianos y además ofrecerá detalles sobre los lineamientos del nuevo documento actualizado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre el procedimiento que se debe seguir cuando en una diócesis hay presuntos hechos sobrenaturales o apariciones. Los invitamos a que no se desconecten de este espacio, aquí en Faro en la Noche. Bienvenidos. Bueno, pues ya se dieron cuenta ustedes con quién vamos a tener esta agradable conversación, y un gran saludo a todos ustedes que a través de todas las redes de Cristovisión, a través del canal de YouTube y también a través de Spotify van a compartir este conversatorio, que es de verdad muy interesante, porque estamos con el que tiene que estar todos los días lidiando con todo el tema doctrinal, con todas esas inquietudes que todos nosotros los colombianos tenemos, y le presentamos a la Conferencia Episcopal sobre doctrina, sobre la relación con las otras religiones, con los otros movimientos cristianos, con todo. O sea, es demandante, pero muy agradable ese servicio que tienes. Así es, muchas gracias mi querido Padre Ramón por esta invitación a dialogar con los cristovidentes. Para mí es muy agradable porque sé que Cristovisión es un canal muy apreciado, muy querido por todos, incluso por aquellos que no son católicos, pero también ven estos programas de Cristovisión. Es un canal que le llega al corazón de la gente, de modo que para mí es también muy satisfactorio poder estar aquí con usted dialogando. Y como usted lo dice, pues sí, aquí en la Conferencia Episcopal de Colombia, digamos que tenemos varias responsabilidades. Incluso muchas veces la gente no sabe qué es la Conferencia Episcopal, se imaginan que de pronto es una institución que manda en toda Colombia, que corrige a los sacerdotes, que manda a los obispos, pero realmente la Conferencia Episcopal es un organismo que ayuda a la fraternidad de los obispos. En Colombia tenemos 78 jurisdicciones eclesiásticas, es decir, entre arquidiócesis, diócesis y vicariatos apostólicos tenemos 78 iglesias particulares. Y esas iglesias particulares son independientes en el sentido jurídico, por ejemplo. Cada una es autónoma. Cada una es autónoma. La Conferencia Episcopal o el presidente de la Conferencia Episcopal, en este momento el señor Cardenal Luis José Rueda, no es el que manda a los demás obispos, no, es el que ayuda, el que facilita a que todos los obispos vivan en la comunión, vivan en la fraternidad. Y entonces desde la Conferencia Episcopal hay un secretariado permanente, y ese secretariado permanente lo que hace es ayudar a los señores obispos de Colombia en diferentes temas. Entonces yo, por ejemplo, en este momento estoy a cargo de 2 temas que son pues muy interesantes pero bastante complejos. En primer lugar, la doctrina de fe y costumbres, fe y moral. Es un tema que sobre todo en los últimos días ha salido pues como muy relevante, precisamente porque desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en Roma, ahora con el nuevo prefecto, el cardenal Fernández, pues se ha movido, digamos, como varios temas que pueden ser temas álgidos, temas controvertidos,
pero que desde la Conferencia Episcopal de Colombia intentamos responder a partir de la doctrina recta e íntegra de la Iglesia Católica. Luego también estoy de encargado de otro departamento o de otro tema, que es el de ecumenismo, diálogo interreligioso, y le ha salido una ramita a ese ecumenismo y diálogo interreligioso, que antes hasta ahí llegaba. Hoy en día, sobre todo desde el año 2018, se habla de la política pública integral de libertad religiosa y de cultos, precisamente porque desde el año 1991 tenemos un artículo allá en la Constitución, el artículo 19, que dice: todas las religiones son igualmente libres ante la ley. Y eso Eso ya significa mucho. Claro, claro. Precisamente porque antes de 1991, durante 500 años, desde 1492 que llegó la tradición cristiana a América, hasta 1991, nosotros dijimos somos un país católico, y eso no tenía cuestionamiento. Claro. Fueron 5 siglos de Iglesia Católica, de liderazgo de la Iglesia y de las instituciones católicas en la educación, en la salud, también en la política. En muchísimos ámbitos la Iglesia Católica fue líder. Pero luego del año 91 entonces viene la Constitución, se abre la posibilidad de que existan con personería jurídica especial otras entidades religiosas, y por eso el Ministerio del Interior crea una dirección de asuntos religiosos para otorgarle personerías jurídicas a estas entidades religiosas, que hoy en día, estamos en el año 2024, suman 10.800 entidades religiosas. Muchísimas. Muchísimas. De todo corte, o sea, cristiano y demás. Sí, Ah, las entidades caramba. religiosas mayoritarias en Colombia son de corte cristiano, confesión cristiana, precisamente porque estamos en un país cristiano. Pero luego hay cada vez un gran sector, cada vez más grande, de religiones que no son cristianas. Entonces, por ejemplo, la comunidad musulmana ha crecido mucho, digamos, la sección chiita, la sección sunita, porque ellos también tienen divisiones dentro de su religión. Luego los judíos también con la Confederación de Comunidades Judías tienen también varias tradiciones, los ortodoxos, los conservadores, los liberales, y cada una de estas secciones dentro de las religiones tiene también sus seguidores, sus sinagogas o mezquitas según cada religión. Los budistas han crecido mucho, las tradiciones orientales, ¿sí? Los hinduistas y diferentes religiones hoy en día, pero de esas 10.800 que están avaladas por el Ministerio del Interior a través de la Oficina o la Dirección de Asuntos Religiosos, más o menos 10.000 son cristianas y unas 800 de religiones. Pero entonces es como para que nos demos cuenta que hoy en día este tema es un tema bastante complejo, porque, como les decía, antes de 1991 era una sola iglesia o una sola religión. Incluso el mismo Estado se confesaba católico, confesionalmente católico, desde, por ejemplo, la Constitución de 1886, donde Rafael Núñez como presidente y el Congreso declaró que Colombia es un país católico, pero eso ya no existe, digamos, hasta el año 91 fue así. Entonces eso como para contextualizar un poco todos esos temas que de una u otra manera, pues no estoy solo, digamos que es todo un equipo, pero que estoy allí acompañando estos temas y bueno, pues resultan siempre siendo interesantes. Bueno, y además de eso, eres el secretario adjunto de la conferencia. Bueno, en este momento, después de que el Santo Padre Francisco nombró en el pasado mes de marzo a Monseñor Luis Manuel Larry Herrera, que era el secretario general de la Conferencia Episcopal, entonces digamos que hubo que ajustar un poco las cargas aquí dentro de la Conferencia Episcopal, y en el próximo mes de julio va a haber una asamblea electiva de todos los señores obispos. Digamos que va a haber la elección del nuevo secretario general, que debe ser un obispo, pero mientras tanto el que era secretario adjunto, el padre Jorge Bustamante, ha pasado a ser secretario general, y yo entonces he asumido la función de secretario adjunto
hasta la asamblea próxima de julio, y luego allí pues los señores obispos decidirán. Esta asamblea de julio, Raúl, es una asamblea electiva de toda la mesa directiva, o sea, también presidente, vicepresidente, todo. Sí, efectivamente la conferencia episcopal tiene periodos presidenciales, pero la presidencia no es solo el presidente, sino que se llama comunidad de presidencia, al que es presidente, en este caso todavía es el señor cardenal Luis José Rueda Aparicio. También comunidad de presidencia incluye al vicepresidente, en este momento es el señor arzobispo de Popayán, Monseñor Omar Sánchez Cubillos, y el secretario general, que como ya les decía, durante 2 años y casi 10 meses fue Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, que ahorita está trabajando en el Vaticano en protección de menores, pero que en este momento se encuentra el padre Jorge Bustamante. Entonces va a haber elección de las directivas de comunidad de presidencia, pero también se eligen otros cargos, todas las comisiones episcopales, porque los señores obispos de Colombia, los obispos residenciales, que son 78, y los obispos auxiliares, se dividen en comisiones, es decir, temas. Entonces hay unos que van a catequesis, otro a comisión de Biblia, otro a comisión de educación, otros a doctrina, otros a estado laical, a pastoral social, diferentes temas. Los señores obispos son realmente los que lideran el trabajo, y nosotros, desde los departamentos del secretariado permanente, somos como el brazo ejecutivo de las órdenes de los señores obispos de las comisiones. Esas comisiones también se van a renovar ahora en la próxima asamblea electiva en julio, y luego también otros cargos, que son los cargos de los directivos del secretariado, y cargos, digamos, en funciones varias que tienen los obispos en representación con instituciones. Bueno, todo esto es bueno que ustedes lo conozcan, queridos cristovidentes, porque esa es la realidad, digamos, que funciona también en la iglesia, no solo en Colombia, sino también en los diferentes países. En diferentes países también hay conferencias episcopales y toda esta realidad. Es como la manera propia de funcionar. Sí, es la manera, digamos, que más expedita para que las funciones de la iglesia, la pastoral de la iglesia, se realice de una manera ordenada. Y algo muy bonito es que la Conferencia Episcopal de Colombia es desde 1908 la decana de las conferencias episcopales en América Latina. Precisamente hay conferencias episcopales que llevan apenas 20, 30 años, 50 años, conferencias como la de México, de Brasil, de Perú, que uno creería que llevan años y realmente llevan décadas. En cambio aquí ya llevamos 116 años en la Conferencia Episcopal de Colombia. O sea, hay un muy profundo deseo de comunión, y se gestó siempre por el liderazgo de los obispos, el deseo de, porque bueno, situémonos ahora que hay aviones y comunicaciones y es más fácil llegar a todo lado, pero 100 años atrás me imagino que era muy difícil comunicarse y reunirse. Sí, claro. Y realmente todo esto se debe al Papa León XIII. El Papa León XIII convocó a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX, en el año 1899, convocó a todos los obispos latinoamericanos en Roma, que eso se llamó el Concilio Plenario Latinoamericano. Y todos los obispos en ese momento en Colombia existían 10 obispos, no más, y fueron hasta Roma. En ese momento solo existía una arquidiócesis. ¿Ah, sí? La arquidiócesis de Bogotá era la única. Ya en el año 1900, o sea, al año siguiente de ese concilio, y gracias a ese concilio se crearon muchas diócesis, empezó la arquidiócesis de Popayán y la arquidiócesis de Cartagena desde el año 1900. Entonces ya desde ahí fueron 3 arquidiócesis y luego fueron siendo creadas muchas diócesis. En 1900 se creó también la diócesis de Ibagué, la de Garzón, luego en 1910 la de Cali, luego vendría Medellín, etc. O sea, realmente ese concilio plenario latinoamericano en Roma fue el despertar para la organización o reorganización, revitalización de la iglesia en el país. Y en el 1908 los obispos dijeron: necesitamos reunirnos, y por eso empiezan esta serie de reuniones que inicialmente eran cada 5 años.
porque como tú lo acabas de decir, era muy difícil, no existía tren en ese momento, no existían carros pues que transportaran, tenían que transportarse a lomo de mula, entonces era muy difícil venir desde Cartagena o incluso venir desde aquí cerca de Ibagué o de Tunja, era muy complejo, de varios días para los obispos, entonces lo que hacían era reunirse cada 5 años y reunirse durante un mes. Durante todo un mes definían muchísimas cosas, regresaban a sus dioses y luego a los otros 5 años. Luego más o menos de 1953 que se creó el Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano y que empezó a existir un secretario general, entonces ya empiezan las reuniones, las asambleas cada año. Se vienen realizando cada año desde esa época y ahora en julio de 2024 vamos a tener la asamblea número 117. Junto con eso, esa organización, los cristovientes, bueno, tienen alguna idea de lo que son las diócesis, pero también en la misma organización de la conferencia existen las provincias eclesiásticas. Eso también es lo mismo, no es que haya uno que dirija o que mande todas esas un arzobispo que dirija todas esas diócesis, tampoco se utiliza el mismo planteamiento. Sí, no, realmente todas las jurisdicciones eclesiásticas que decíamos son arquidiócesis, diócesis y vicariatos apostólicos, están organizadas para un mejor funcionamiento a través de las provincias eclesiásticas. Y las provincias eclesiásticas son una reunión de obispos con una iglesia metropolitana y unas diócesis o iglesias particulares que se llaman sufragáneas. Entonces, la iglesia metropolitana generalmente es la más antigua. Por ejemplo, la provincia de Bogotá. Entonces, la sede metropolitana es Bogotá y hay unas diócesis sufragáneas que son las que están alrededor. Entonces, por ejemplo, que está Girardot, Soacha, Engativá, Fontibón, Facatativá, etc. Son más o menos como 8 o 10. Está el obispado castrense también dentro de esa provincia. Entonces, no es que el arzobispo de esa iglesia metropolitana mande a los otros obispos, sino que simplemente se reúnen con frecuencia para trazar líneas de acción comunes, porque realmente las regiones se parecen. Entonces, por eso, el arzobispo ejerce un liderazgo de primero entre iguales, el primus inter pares, como Pedro con el Colegio de los Apóstoles, ¿no? Es un liderazgo para el servicio, es un cargo de autoridad, pero no en un ejercicio de poder, de mandar, sino en el ejercicio de la caridad y de la corresponsabilidad en la administración de las iglesias particulares. Raúl, una de las cosas que más debes atender, digamos, en este servicio también, es toda esa comprensión que hoy todos quieren tener del magisterio de la iglesia, sobre todo del Papa Francisco, pero no solo el Papa Francisco, de los antiguos pontífices y de la misma comprensión del magisterio de la iglesia. Puede ser que para algunas personas les cueste trabajo comprender esta formulación de la fe o esta manera de proponer la fe o quieran explicación. Habitualmente, ¿qué es lo que más la gente cuando manda cartas, se comunica con la conferencia episcopal en torno a los temas de doctrina preguntan? Bueno, todos los días estamos recibiendo consultas y todos los días estamos respondiendo consultas. Entonces, con respecto a temas de doctrina, pues la gente como hoy en día está tan empapada de los temas, tan imbuida en los medios de comunicación, cualquier declaración del Papa, inmediatamente la gente llama o escribe al Departamento de Doctrina y dice, bueno, ¿cómo entiendo esto? Entonces, digamos que el magisterio pontificio, en este caso del Papa Francisco, digamos que genera muchas veces preguntas y consultas sobre cómo entender las palabras del Papa en algunos casos. También, por ejemplo, los dicasterios. Con respecto al dicasterio de la fe, digamos, hace poco, el año pasado, en diciembre, salió una declaración, unas orientaciones que se llaman fiducia supplicans, sobre las bendiciones a parejas irregulares y parejas homosexuales. Entonces, la gente
de pronto dice, bueno, ¿y esto cómo hay que entenderlo? ¿Cómo se aplica? Nosotros desde el departamento lo que hacemos es hacer una pedagogía para que las personas entiendan de qué se tratan los documentos y cómo se debe entender e interpretar en el contexto de la doctrina recta e íntegra, ¿no?, que tiene la Iglesia y que nunca cambia. O sea, la doctrina de la Iglesia es inmutable, pero digamos que dependiendo las circunstancias, dependiendo los ambientes, asimismo también, no es que se acomode la doctrina, sino que la misma doctrina responde. Por ejemplo, en este caso puntual que estoy tratando de fiducia supplicans, lo que ha querido el Papa Francisco es decir, en primer lugar, queda sentado y definitivo que el matrimonio solo existe entre un hombre y una mujer. Eso lo dice el documento. Pero ¿qué pasa? Que no podemos negar que hay personas que se acercan a la iglesia y esas personas viven en situaciones irregulares. Por ejemplo, una pareja que cada uno tenía un matrimonio católico por aparte y resultaron divorciándose. No pudo salir adelante ese matrimonio. ¿A quién le echamos la culpa? O le decimos a la gente, los que no estén casados por la iglesia, sálganse del templo. Para ustedes no hay posibilidad de oración. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces lo que el Papa dice en Fiducia Supplicans es, si ellos se acercan, vamos a bendecirlos, pero no la relación y no la pareja, sino que si se acercan y dicen, Padre, nosotros no estamos casados por la iglesia, estamos conviviendo. Se nos ha hecho difícil casarnos, tenemos diferentes situaciones, estamos en un proceso de nulidad matrimonial o tenemos tal dificultad, bendíganos. Entonces el Papa dice, bendigan a las personas, no a la pareja ni la unión. Bendigan a las personas porque las bendiciones no se pueden negar, las bendiciones son de Dios. Entonces, por eso, digamos que causa un poco de inquietud, porque muchas veces los medios de comunicación son tendenciosos. Claro. Les gusta hacer bulla. Claro, entonces, claro, inmediatamente salen y dicen, no, pues el Papa aprueba el matrimonio homosexual, y en ningún momento el Papa ha aprobado eso. Entonces lo que hacemos desde el departamento es explicarle a la gente cómo debe entenderse. Primero, que el Papa ha dicho nuevamente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero que en el ámbito pastoral se pueden bendecir a las personas, incluso cuando se acercan juntas y están en una situación irregular. Eso es. Entonces, digamos que esos son de los tantos temas que nos llegan todos los días con respecto a la doctrina. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con el padre Raúl sobre todos esos temas que nos interesan a todos. Ya volvemos. Estás viendo Faro en la noche. Raúl, pero este carisma o este deseo de formarte en la teología de una manera mucho más fuerte, porque pues estudiaste en Roma, ¿esto nació como vocación desde que estabas en el seminario, diciendo, bueno, me gusta, quiero ser sacerdote, y cuando pensaste en ser sacerdote, pensaste, voy a atender todos estos temas, o cómo pensaste que Dios te llamaba en tu vocación? Bueno, realmente, pues, todo es un proceso, ¿no? Y yo agradezco mucho haber nacido en una familia muy católica, y sobre todo mi abuela materna era una mujer muy devota, pero también muy inteligente. Y ella me enseñó mucho, pues, todo lo que tiene que ver con libros, con leer. Yo la veía a ella leyendo siempre, escribiendo. Y yo busqué la manera también como de interesarme por la lectura, viéndola a ella. Luego también, pues, sobre todo a mi mamá, mi padre muy trabajador igualmente. Entonces, como que tuve desde pequeño esas dos facetas, la faceta del trabajo, visto en mi papá, un trabajo constante, arduo, pero también la faceta de la vida devota, de la intelectualidad por parte de mi mamá y de la familia de mi mamá, de mi abuela sobre todo. Luego, yo estando muy pequeño, me voy al seminario menor, y en el seminario menor, yo muy joven aún todavía... Estamos hablando de Ibagué. En Ibagué el seminario... Estamos hablando en el seminario menor de Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa de Cabal, porque yo quería entrar al seminario menor de Ibagué, pero justo cuando yo
podía entrar a estudiar noveno, lo cerraron. El seminario menor de Ibagué fue cerrado porque pues ya no había suficientes. En ese momento estaba abierto el seminario menor de Santa Rosa de Cabal, entonces me trasladé hacia allí y allí tuve profesores excelentes de los padres vicentinos, grandes maestros que se habían formado en la escuela francesa, sacerdotes que nos daban las clases en francés, algunas clases en latín, no solo enseñanza del latín, del griego, del francés. Yo tenía 14 años, entonces pues eso uno cuando está joven, cuando está pequeño, si se encamina en estos temas desde ese momento, después desarrolla una afición que es casi imposible superar. Entonces ya después yo llego al seminario de Ibagué porque yo estaba convencido de que quería servir a mi arquidiócesis de Ibagué. Regreso a Ibagué porque nuestra familia vivía en un pueblito que se llama Anaime, Tolima, que es muy cerca a Cajamarca, ya en los límites con el Quindío, y entonces estudio la filosofía en Ibagué. Luego Monseñor Flavio Calle Zapata, que llega en el año 2003 a Ibagué, me dice: oye, yo veo que tú podrías ir a Roma como seminarista a estudiar porque nos dan becas para el estudio. Entonces tengo la posibilidad de ir y estudiar teología, el bachillerato en teología, que se llama ya a los primeros años de la teología, en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum, y luego se me presenta la gran oportunidad, también dada por Monseñor Flavio, de quedarme haciendo una especialización, y pues afortunadamente puedo entrar a la Universidad Gregoriana de los Padres Jesuitas y estudiar teología patrística e historia de la teología, y luego contemporáneamente hacer una maestría de bioética también con los Padres Legionarios en Regina Apostolorum. Todo eso, digamos, con otros cursos, intereses allá pues de la Biblioteca Apostólica Vaticana, en el Archivo Apostólico Vaticano, en la Congregación del Clero en Praxis Administrativa Canónica, siempre pues como con ese deseo de conocer para luego venir aquí a Colombia. Y ya cuando llegué a mi arquidiócesis estuve dirigiendo el Instituto de Teología y Pastoral, estuve colaborando también como director de la emisora Paz Estéreo, y luego voy a trabajar en una ayuda interdiocesana a Popayán. En Popayán estuve 8 años, muy fructíferos, donde escribí mucho sobre la historia de la iglesia en el suroccidente colombiano, porque la arquidiócesis de Popayán, que fue fundada en 1546, abarcaba casi la mitad del país. Claro, el Cauca Grande, eso Claro. agarraba todo. Entonces, desde el sur del país, en la provincia del Carchi, que hoy en día es Ecuador, hasta el norte, lo que hoy en día es Antioquia, todo eso, incluyendo Huila, incluyendo todos los nuevos departamentos de hoy, eran de la diócesis de Popayán. Entonces me interesé por ese asunto histórico y empecé a desarrollar, digamos, como una línea de investigación histórica, ayudando también en el Seminario San José de Popayán y colaborando en una parroquia, Santos Apóstoles Juan y Pablo, y luego en el santuario de Belén, donde está la imagen del Santo Exeomo, que es el patrono de Popayán, y luego regreso a mi diócesis en Ibagué. Estuve también pues en algunas parroquias y desde hace 3 años aquí en el Secretariado del Episcopado Colombiano. O sea, esa mirada, que es una mirada muy interesante para lo que estás realizando ahora, me imagino que ves toda la faceta de un creyente, de un católico, muchos de ellos con muy buena voluntad, pero escasa formación, muchos de ellos de pronto que han hecho alguna experiencia espiritual, pero que después como que solo se quedaron con esa buena experiencia espiritual, pero no profundizaron. Muchos de ellos de pronto con un gran liderazgo, pero también como con una tendencia a interpretar o a hacer doctrina también ellos mismos, sin contar todas estas experiencias nuevas de que la Virgen me dijo, que Jesús me dijo, que los santos me dijeron. Cuando tú ves todo ese panorama de muchas de esas personas que interpelan a la conferencia, como tú nos decías, sobre lo del Papa, sobre las doctrinas, sobre la Eucaristía y demás, tú ves que de todas maneras que hay que trabajar precisamente en nuestro pueblo santo de Dios y en nuestros laicos precisamente para poderlos acompañar de una manera adecuada. Sí, yo creo que la evangelización en Colombia es muy importante.
la evangelización a partir de la formación de las comunidades cristianas. Digamos que el itinerario que nos marcó el documento de Aparecida, cómo se forman a los discípulos misioneros, me parece exquisito y maravilloso. Y siempre nos quedaremos cortos. Y creo yo que es lo que tiene que hacer cualquier párroco, y eso es lo que hacen los obispos en sus diócesis. Y es un itinerario de 5 etapas. La primera parte del encuentro personal con Jesucristo. Yo creo que todos los problemas que tenemos en la iglesia de distinto carácter es porque se nos dificulta o no hemos profundizado en el encuentro personal con Jesucristo, que significa una experiencia que cambia la vida. Decimos, sí, yo soy católico, yo tengo mi partida de bautismo en la catedral tal, o pasa el DANE haciendo encuestas y decimos el 76% de colombianos son católicos, que antes decíamos el 98%. Bueno, pero el encuentro personal de Jesucristo, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive? Entonces, tenemos que facilitar ese encuentro, pero un encuentro maduro. Muchas veces nos quedamos en las ramas. Entonces, la evangelización de la piedad popular es importante. Porque lo que tú decías ahora, alguna persona se cree de pronto pues como con la autoridad de decir, no, es que estoy recibiendo mensajes del Señor Jesucristo y ese mensaje dice que fulano de tal no ejerce un pastoreo legítimo. Hay personas que se han atrevido a decir eso del Papa Francisco. Se han atrevido, es un atrevimiento grande, que es que recibí una visión y Dios me está diciendo eso. Por Dios santo, no están en la comunión de la iglesia. Entonces, el encuentro personal con Jesucristo se vive en la palabra, en el encuentro con la palabra, en el encuentro con los sacramentos y también en el encuentro con el hermano, en la caridad. Eso es hermoso cuando uno se encuentra con Jesucristo y eso le cambia la vida, que es el segundo momento que los obispos en Aparecida dicen es la conversión. O sea, nadie que se encuentre con Jesucristo puede pasar inadvertido a ese llamado del Señor de ven y sígueme. Se convierte, la persona que realmente está con el Señor cambia de vida, cambia de mentalidad, no solamente una conversión de las actitudes o de los pecados, una conversión moral, no, sí, conversión moral, pero es sobre todo lo que los antiguos padres de la iglesia llamaban metanoia, que es ir más allá. Es la apertura del corazón para ser discípulo, que es la tercera etapa. Yo me encuentro con Jesucristo, me convierto al Señor, lo tomo como Señor de mi vida y hago discipulado. En ese discipulado está la formación, que es una formación, yo digo, el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es un librito que se los recomiendo. Yo creo que en toda casa debe haber la Santa Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica, que está dividido en 4 partes y nos dice en qué debemos creer, qué debemos celebrar, cómo debemos obrar y qué debemos rezar, qué debemos orar. Son los 4 pilares de la mesa, fundamentales. Entonces esa es la formación del discípulo. Para luego crear comunidad, que es la 4ª etapa. Creo yo comunidad, que eso es la nueva evangelización. O sea, durante muchos siglos nosotros hicimos unas prácticas pastorales donde simplemente nos interesábamos por sacramentalizar a la gente. Es un tema de piedad, claro. Sí, entonces, claro, hago grandes concurrencias para bautismos, para matrimonios, para confirmaciones, pero la gente viene y va. La famosa estación de servicio que muchos llaman en esta visión, digamos, una visión de evaluación de lo que hemos hecho. Pero la formación de las pequeñas comunidades es el futuro de la iglesia. Es el presente y el futuro de la iglesia. Si yo vivo en pequeña comunidad y es una comunidad de fe donde me encuentro con el Señor Jesús, donde reflexiono en la palabra, donde me uno a la Iglesia Universal y por eso la parroquia se llama Comunidad de Comunidades. Entonces, fundamental la comunidad para luego pasar a la 5ª etapa, que es la misión. Entonces, esas 5 etapas que las definió el documento de Aparecida, todos los obispos de América Latina reunidos en el 2007 allá en Brasil, son fundamentales. Entonces yo creo que todo parte
del encuentro personal con Jesucristo, pero se fundamenta en una formación profunda donde empoderamos al laico, empoderamos al Estado laical y damos la posibilidad de que ellos también ejerzan un liderazgo importante, que es lo que pide hoy en día el Papa Francisco con todo el proceso sinodal. Erradicar el clericalismo, que el clericalismo no es otra cosa sino aquella pretensión que podemos llegar a tener los clérigos, pero también los laicos. Esa pretensión de aislarnos y de creernos con tanto poder de que no necesitamos cambiar, de que todo está bien, de que yo soy el que mando y tú eres el que obedeces. Entonces, cuando empezamos a reevaluar, digamos, esas dinámicas de poder y de ejercicio de la autoridad, empieza algo a cambiar en la iglesia. Y creo yo que eso para la formación doctrinal es muy importante y por eso alabo y pondero mucho que en la gran mayoría de jurisdicciones eclesiásticas existen hoy en día, por allá en diócesis, arquidiócesis, vicariatos, los centros de pastoral y de formación o institutos de teología que buscan formar a los laicos y de verdad instruir, pero no solo instruir, digamos, ganando conceptos racionales o teóricos, sino sobre todo poniéndolos en sintonía con la iglesia, sabiendo que la formación es fundamental para crecer en el sentido de pertenencia. Un católico que está formal, que conoce su fe, que conoce su iglesia, es un católico que siempre va a permanecer en el seno de la iglesia, porque va a venir otro y le dice, mira, tu iglesia es la falsa, la mía es la verdadera. Y dice, no, yo tengo argumentos. Y no solo le saca la Biblia, que no es solo apologética bíblica, sino que le saca el catecismo de la Iglesia Católica, porque la palabra de Dios, la divina revelación que está contenida en la palabra de Dios, no es solo la Sagrada Escritura. Muchas veces la gente dice, la palabra de Dios, y se refiere a la Sagrada Escritura. No, la palabra de Dios es Sagrada Escritura, porque es escrita, pero también es palabra de Dios transmitida, que es la Sagrada Tradición. Antes de ser palabra de Dios escrita, fue transmitida, porque no es que los evangelistas estuvieran detrás del Señor Jesús como un cronista escribiendo los evangelios. No, eso fue un proceso. Antes de ser escrita, la palabra de Dios fue transmitida. Y como dice el último versículo del Evangelio de Juan, muchas de estas cosas que sucedieron con Jesús no fueron escritas. Estas se escriben para que ustedes crean, pero otras no fueron escritas. Esas que no fueron escritas son la tradición. Hay muchas cosas de la tradición que tenemos que valorar. Esa es la palabra de Dios. Entonces el católico bien formado saca la Biblia, pero también saca la tradición, el catecismo de la Iglesia Católica. Sagrada Escritura y Sagrada Tradición son las fuentes de la revelación. Por eso el católico no es el protestante que simplemente se contenta con la Biblia. El católico también tiene una doctrina firme, segura, fija, completa, que nos ayuda a iluminar el camino. Hace poco salió un documento de la Congregación de la Fe, para la Fe, la Doctrina de la Fe, precisamente hablando del tema de las apariciones marianas. Me parece muy importante aplicar, digamos, estos criterios que el Padre Raúl nos ha dado, porque lo mismo, aparece un documento del Papa y entonces todos salen a opinar sin leerlo, o un documento del Vaticano sin leerlo, sin confrontarlo con la comunidad, sino con la percepción de fulano de sutano. Ya el Papa no quiere a la Virgen, ya las apariciones no existen. Entonces, qué bueno será precisamente en esa experiencia de comunidad que aprendamos no solo a que porque un canal de YouTube o alguien en una red social dice que las cosas son así, ya son así. Creo que eso es un tema de discernimiento muy importante. Pero refiriéndonos a este documento que causa tanta sensibilización a la gente por el amor que le tenemos a la Virgen y porque también hay muchos que hablan con la Virgen y la Virgen les cuenta cosas. Ubiquemos este documento para todos sobre lo que significa este documento en torno a las apariciones de la Virgen. Bueno, en el mes de mayo de este año 2024 aparece este documento muy interesante realmente sobre las normas para el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales. Son normas, por lo tanto se deben seguir. Una norma está para seguirla. De discernimiento, porque el Papa, como es jesuita,
habla mucho del discernimiento, que es uno de los grandes temas de San Ignacio de Loyola. Y eso nos lo ha ayudado a entender mucho mejor todo ese proceso, cómo se hace un discernimiento, que parte de la escucha, que luego viene el diálogo, etcétera, bueno, para tomar después una decisión. Y ese discernimiento es sobre presuntos, no podemos decir si sí o si no, fenómenos sobrenaturales. Entonces, ¿qué pasa? En el año 1978, la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe había sacado un documento, que era un documento reservado sobre ese tema, porque pues por allá en los años 50, 60 empezó, digamos, como a difundirse mucho esa tendencia de las apariciones, de las revelaciones, de las visiones. Entonces, ese dicasterio empezó a trabajar el tema. Ahora es una revisión, después de todos estos años, una revisión de esas normas. Básicamente lo que dice el Vaticano, en este caso el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, es, en primer lugar, nosotros debemos tener muy claro que la revelación perfecta y completa, la revelación que se llama pública, ya está obrada en Cristo Jesús. Es decir, la revelación, lo que nosotros necesitamos para salvarnos. Señor, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Ahí está la revelación. ¿Y cuál es la revelación? Jesucristo muerto y resucitado para nuestra salvación. Si usted cree en eso, si usted cree que a través de la iglesia tiene todos los medios de salvación, porque Cristo Jesús ya murió y resucitó por nuestra liberación, basta. Esa es lo que se llama la revelación pública. Existen también en la iglesia las revelaciones privadas. Revelaciones privadas, por ejemplo, la del Sagrado Corazón, hermosísima, Santa Margarita María de Alacoque. La revelación privada del Señor de la Misericordia, Sor Faustina Kowalska. La revelación privada sobre el Corpus Christi, la gesta del Corpus Christi, Santa Juliana de Lieja. Las revelaciones privadas, por ejemplo, de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Lourdes, grandísimas, y muchas otras, sobre el sacramento de la Eucaristía y otros. Esas revelaciones privadas no obligan al cristiano católico su adhesión en la fe, no es obligatorio. Yo puedo decir, yo no creo en las apariciones de Fátima, yo podría decirlo, y me puedo salvar. Pero ¿qué pasa? Que uno ve en Fátima la presencia de Dios. Entonces un cristiano católico, ¿cómo va a decir eso? Pero si llegáramos al extremo de alguien que dice, no, pues muy linda la revelación de tal advocación mariana, pero pues no, yo creo en Jesucristo, muerto y resucitado por mi salvación, y en los sacramentos y en la palabra dada a través de la iglesia. Listo, no hay problema. Entonces esas revelaciones privadas, que son dadas a personas concretas, son el punto, el foco de atención de este documento. ¿Por qué? Porque el documento ahora, pues con gran sensatez lo dice, que después de un discernimiento, el dicasterio se ha dado cuenta de que detrás de las intenciones de muchas personas que se dicen videntes, hay deseos de fama, hay situaciones, digamos, de desvaríos mentales, psíquicos, culto a la personalidad, y lo hemos visto, por ejemplo, en este año ha sido muy famosa la vidente de Treviñano, muy cerca por allá de la diócesis de Roma, en Italia. Una señora que dice que tiene visiones, que tiene mensajes de la Virgen, que puede multiplicar la pizza, como puede multiplicar la pasta, etc. Y grandes cantidades de peregrinos llegando a Treviñano, en Italia, desde diferentes lugares del mundo. Porque multiplica la pizza y la pasta. Que multiplica la pizza y la pasta. Sí. Y porque la Virgen llora sangre. Caramba. Pero después de un atento proceso de investigación se han dado cuenta que la sangre, supuestamente que llora la Virgen, coincide genéticamente con la sangre de cerdo. Por lo tanto, parece ser que alguna persona le ponía la sangre a la Virgen y decía, ha llorado sangre. O sea, eso ya es un escándalo. Claro, porque se utiliza la devoción mariana
para decir yo soy el vidente, yo soy la vidente, etc. Algo muy hermoso que siempre me ha llamado la atención es que cuando hay una legítima intervención de sobrenatural en una revelación privada, siempre hay silencio, siempre hay confidencialidad. Por ejemplo, se me viene en este momento a la mente Santa Catalina Lauré recibió la visión de la medalla milagrosa. Santa Catalina Lauré lo único que hizo fue irse donde el confesor, y el confesor le dijo, oremos y sigamos discerniendo, y anota todo lo que veas, lo que sientas, lo que escuches. Y lo anotó. Después de que Santa Catalina Lauré muere, se difunde la medalla milagrosa, que yo creo que todo el mundo tiene una medalla en su casa o en su bolsillo, todos conocemos, pero Catalina Lauré Santa fue un medio para esa revelación privada, donde la Virgen decía, yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces, cuando hay un vidente, una persona que empieza a buscar fama, a buscar incienso, a que lo llamen porque es que ve la Virgen o habla como la Virgen, ahí pongamos atención porque muy seguramente no hay nada sobrenatural, sino que hay un deseo de aparecer, un deseo malsano. Entonces el documento lo que hace es decir, bueno, si hay un presunto fenómeno sobrenatural, señor obispo, y eso le encarga a los obispos, tenga la bondad de tener 3 etapas. Primera etapa, instrucción. Entonces vas a formar una comisión donde va a estar un teólogo, un canonista, y va a estar también un perito, un entendido. Por ejemplo, si es un tema sobre la Sagrada Eucaristía que está derramando sangre, por ejemplo, entonces vamos a ubicar un químico, un médico, alguien, un biólogo que pueda hacer examen de esa sangre, si realmente es sangre humana o cualquier otra cosa, o si es las apariciones de la Virgen, etcétera. Entonces vamos a, ¿dónde se apareció la Virgen? Vamos a ir con un geólogo, si es que se apareció en una piedra, si es que esa imagen es más bien resultado de la formación geológica de la piedra, o si es que efectivamente se apareció la Virgen. Entonces, esa comisión le ayuda al obispo a discernir, y eso se llama etapa de instrucción. Luego viene una etapa que es la etapa de investigación, donde el obispo debe precisamente profundizar en el tema y mirar los signos. Si, por ejemplo, lo que dice el supuesto vidente o la persona que está recibiendo esas señales sobrenaturales está según la ortodoxia, luego también si hay frutos espirituales allí detrás de todo esto, si la persona es digna de confianza, si tiene buena reputación, etcétera, o sea, si está bien psicológicamente. Entonces esa segunda etapa de investigación, y luego una etapa de conclusión donde el obispo tiene la posibilidad, y esta es la novedad, la gran novedad, porque antes, en el año 1978, las normas decían, el obispo puede decir si esto es sobrenatural o si no es sobrenatural, o sea, dos respuestas nomás. Y por eso muchos obispos, por ejemplo, con respecto a la Virgen de la Salette, no sé si alguno está relacionado con la Virgen de la Salette y otras imágenes que lloraban sangre por allá en los años 70, 80, muchos obispos decían, hay que creer firmemente en que ese es un fenómeno sobrenatural. La congregación o el dicasterio ahora ha dicho, no lleguemos hasta allá, no lleguemos a decir, sí, efectivamente, aquí hay un fenómeno sobrenatural. No, más bien vamos a decir lo siguiente. Primero, hay 6 posibilidades de respuesta después de la investigación. Las 6 posibilidades son, primero, ese fenómeno no tiene nada en contrario para que se pueda desarrollar allí un ámbito de oración. Entonces, por ejemplo, aquí alguna aparición que ya lleva años, digamos, apariciones en la Virgen de Piendamó en el Cauca, la Virgen del Jordán en Pereira y otras apariciones. Podría de pronto los señores obispos llegar a la conclusión, Nihil obstat se llama esa primera instancia. No hay nada malo allí, hemos discernido que la gente llega a orar, no hay exageraciones, la doctrina de los mensajes es recta, no hay nada en contra de la Iglesia Católica, entonces vamos a aconsejar, ¿sí? Simplemente decir, nada obsta en contrario para que la gente vaya a esa peregrinación, a ese lugar.
la primera posibilidad. Luego la segunda posibilidad es, hay frutos, pero hay cosas que hay que profundizar. De pronto un mensaje que no es muy claro, mensajes que tal vez pueden llegar a ser heterodoxos, por no decir heréticos. Vamos a profundizar en eso, que es la segunda posibilidad. La tercera es lo que llama esta nota el curato, es decir, vamos a aconsejar que un sacerdote acompañe el proceso y vamos a hacer que todos esos frutos buenos que se están dando sean mucho mejores y vamos a tratar de que esa aparición, ese lugar de culto o ese fenómeno sobrenatural no sea dirigido por una persona en específico, que puede ser el vidente, sino por un sacerdote o por una religiosa que lleve el curso de esto. La cuarta posibilidad es que la iglesia puede alejar a la persona. Por ejemplo, en el caso de Treviñano, que ahorita yo aludía, lo que ha hecho el obispo de allí de la zona es decir, bueno, la señora vidente, realmente ella después creo que confesó que muchas de las cosas que había hecho eran mentiras. Entonces, lo que hace el obispo es decir, vamos a apartar a la persona y vamos a propiciar las peregrinaciones allí o las oraciones, pero sin esta persona, ¿cierto? No, eso es posible. Y luego vienen las otras dos conclusiones a las que se puede llegar, y una de ellas es decir que definitivamente allí no hay nada sobrenatural. Y la otra es la prohibición explícita. O sea, se desaconseja la adhesión a ese fenómeno sobrenatural porque realmente no vemos frutos espirituales. Entonces, fíjense que aquí en estas nuevas normas, la iglesia está diciendo, no vamos a decir sí es sobrenatural, ni vamos a decir no es sobrenatural de tajo, sino que vamos a hacer un proceso y vamos a ampliar y vamos a responder pastoralmente a cada situación. Y estas 6 posibilidades, digamos que amplían el abanico de respuestas como para que los señores obispos disciernan y luego ese discernimiento, ese voto que se llama, se envía al dicasterio para la doctrina de la fe y el dicasterio en últimas confirma. Aunque también podría hacer una visita y profundizar el estudio, pero el dicasterio confirma la decisión que ha tomado previamente el obispo. Eso es a grandes rasgos el proceso, pero lo más interesante es lo que les decía. Lo único obligatorio es creer en Jesucristo, la revelación pública que es Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación. Las revelaciones privadas no son de obligación en creerlas, pero hay algunas muy santas, muy buenas, que sí vale la pena profundizarlas, conocerlas, pero yo digo que en este momento ya están todas, digo yo, en una opinión personal, no es la opinión de la iglesia. En una opinión personal tenemos Sagrado Corazón, tenemos el Señor de la Misericordia, tenemos Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el cuerpo y sangre de Cristo, la Santísima Virgen María mediadora en sus diferentes vocaciones. ¿Qué más necesitamos? Orar, profundizar nuestro encuentro personal con Jesucristo. No nos pongamos a creer en gente que dice, vi a la Virgen o tengo este mensaje. Sepamos discernir y dejémosle eso al confesor, dejémosle eso al director espiritual y al señor obispo, que el señor obispo iniciará los procesos debidos y los obispos son los encargados de dar ese veredicto final, por llamarlo así. Padre Raúl, yo creo que ha sido muy, pero muy, muy interesante todo lo que hemos escuchado. Qué bueno que este programa que queda colgado ahí en el canal de YouTube, en Spotify, y que ustedes lo pueden ver también en vivo, pues también resuene allá en sus familias, en su corazón. Muchas, muchas, muchas gracias. Siempre nos acompaña el Padre Raúl en muchos momentos en Cristovisión, nos da luces de muchas realidades y pues el canal Cristovisión es tu casa, ya lo sabes. Gracias, querido Padre Ramón. Una bendición muy especial para todos ustedes cristovidentes, para sus familias, para los enfermos, para todos los que están necesitados de un abrazo de Dios. El Señor los bendiga y la Santísima María y San José siempre los acompañen. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.